Bien, vamos a retomar el tema de la exhumación de los restos del conscripto Franco Vargas. Y para eso estamos en contacto con Francisca Figueroa, directora subrogante de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional. ¿Cómo está, Francisca? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, Francisca, por estos minutos junto a nosotros. Francisca, ¿por qué se ejecuta una segunda exhumación? ¿Faltaron antecedentes por investigar? ¿Aparecen nuevos antecedentes que dan cuenta de la necesidad de hacer esta nueva diligencia? Sí, bueno, mira, los detalles del caso en particular, en el fondo el fiscal regional, ¿verdad?, ha dado cuenta de eso en las diversas entrevistas que ha dado, así que yo les puedo dar más bien información de contexto, que cuáles son los elementos que hacen que hoy día se realice la diligencia de exhumación y de segunda autopsia respecto del caso de Franco Vargas, ¿ya? ¿Y cuáles son Esto estos se elementos? debe Sí, esto se debe a que, bueno, la primera autopsia que se realizó en dependencias del Servicio Médico Legal de Arica fue una autopsia, podríamos decir, tradicional, ¿ya? Es decir, sin el estándar investigativo que hoy día se está aplicando para la investigación de casos de derechos humanos. Y eso motivó que el Ministerio Público, desde el inicio en que se abre esta investigación, hiciera presente la necesidad de realizar esta diligencia de exhumación y segunda autopsia de acuerdo a los lineamientos del protocolo de Minnesota, que es lo que se ha concretado el día de hoy. ¿Y qué lineamientos plantea este protocolo? Bueno, el protocolo de Minnesota es importante decir que es un estándar investigativo, ¿ya? Y que es el estándar investigativo más avanzado que hoy día existe a nivel internacional para abordar casos de muertes de personas respecto de los cuales el Estado tiene obligación de rendición de cuentas, ¿ya? Esto quiere decir en concreto que el Estado tiene que activar la debida diligencia en la investigación de estos casos, en el esclarecimiento de las circunstancias de las muertes y en sancionar eventualmente a las personas responsables. ¿Ya? ¿Por qué este estándar investigativo existe ya y ha sido desarrollado además por profesionales, por técnicos y por expertos científicos de diversos países del mundo y además de diversas disciplinas? Porque es importante dotar a los estados de herramientas de investigación efectiva para casos de muertes de personas en los cuales se investiga o se sospecha la posible responsabilidad del Estado a propósito del actuar o de omisiones incluso en que puedan haber incurrido sus funcionarios, ya los funcionarios públicos. También este caso se aplica en los casos de muertes de personas que se encuentran bajo custodia del Estado, ¿ya? Perfecto. Entonces se aplica, por ejemplo, en los casos de personas que fallecen al interior de residencias de protección, ya de niños, niñas, adolescentes, en hospitales psiquiátricos, en recintos carcelarios, ya, porque en esos casos es el Estado el que tiene la obligación de generar condiciones de garantía y de protección del derecho a la vida de las personas que están bajo su custodia. Entonces, para estos casos que son de especial complejidad y en los cuales eventualmente, más allá de las responsabilidades individuales que puedan existir, eventualmente hay una perspectiva de investigar con debida diligencia para efecto de esclarecer una incluso posible responsabilidad del Estado, es que se ha creado este estándar investigativo que, como te digo, es el más avanzado que existe a nivel internacional y que aborda dos dimensiones, una que tiene que ver con un marco general de directrices para llevar a cabo estas investigaciones y una específica que tiene que ver con el procedimiento de autopsia. ¿Y qué características tienen estos estándares? ¿Conlleva que haya personal distinto, instrumento diferente? ¿Qué es lo que marca la diferencia de este estándar del proceso de exhumación con el primero que se hizo en este caso o con cualquier otro que no esté dentro del estándar de Minnesota? Claro. Bueno, en términos generales, podríamos decir que las características tienen que ver de este protocolo de Minnesota tienen que ver con los principios que son los ejes de este instrumento y a los cuales hay que, podríamos decir, ajustar en el fondo las diligencias investigativas. Son los principios de prontitud y por eso es que es tan importante y ha sido tan importante en este caso el hecho de que el Ministerio Público haya relevado desde el primer momento que tenía que realizarse una segunda autopsia de acuerdo al protocolo de Minnesota. Entonces, prontitud, efectividad, exhaustividad, ya que quiere decir investigar todas las aristas investigativas posibles o esclarecer todas las aristas posibles para efectos de poder determinar las causas de muerte y eventuales responsabilidades.
independencia, ¿ya? Y esto es súper importante porque precisamente en la realización de la diligencia investigativa el día de hoy, el Ministerio Público contrató los servicios de observadores independientes, ya expertos técnicos, peritos, para precisamente contar o cumplir con este estándar de independencia e imparcialidad y transparencia, ya para efectos de que tanto las víctimas como la ciudadanía en general puedan, en el fondo, tener la información adecuada sobre los pasos que se han seguido. Ya. Concretamente, el día de hoy se llevó a cabo esta exhumación y segunda autopsia, la autopsia ya en dependencia del servicio médico legal durante esta tarde, de acuerdo a estos lineamientos que implicaron, entre otras cosas, la presencia de estos peritos independientes, observadores, ¿verdad?, del actuar de los peritos propios del servicio médico legal. Incorporó también todo el registro, tanto de fotografías como de video, de los distintos procedimientos que se tienen que ir realizando, e incorpora también este estándar la realización de pruebas alternativas o pruebas complementarias a las pruebas habituales que se hacen en las autopsias, y concretamente la realización de autopsias de acuerdo a algunas pautas de exhaustividad que establece el mismo instrumento. Es un trámite bajo este protocolo, el cual está incluido desde que comienzan, digamos, los movimientos de tierra para extraer el sarcófago, los restos de la persona que está siendo exhumada, hasta al final del trámite. ¿Hasta qué minuto llega este protocolo? ¿Cuáles son las responsabilidades que establecen estos principios de actuar de los profesionales que participan? Sí, efectivamente, el estándar investigativo del protocolo de Minnesota está orientado a cubrir toda la investigación, no solo el procedimiento de autopsia, ¿ya? Sino que el protocolo de Minnesota da directrices a los equipos investigativos sobre cómo levantar evidencia en el sitio del suceso, cómo entrevistar a testigos, cómo levantar evidencia material, digital, contable, documental, cómo realizar análisis de cronología, análisis de perfilamiento de las víctimas. Entonces, podríamos decir que el protocolo de Minnesota da directrices técnicas para aplicarse en toda la investigación. Concretamente, en lo que tiene que ver con la autopsia, que es un procedimiento ya más específico dentro del protocolo de Minnesota, el día de hoy pudimos ver la presencia de observadores independientes, todo el registro visual, ¿verdad?, de la realización de las diligencias, y bueno, diligencias que se fueron complementando con las que han ido sucediendo en las horas posteriores. Francisco, usted habla de transparencia en la información, también de los antecedentes que se recogen tras este trámite. ¿Esa transparencia y esa entrega de información es primero a los querellantes, a los abogados, al equipo jurídico, a la familia? ¿Quién tiene derecho a conocer esa información y en qué tiempo se va entregando? Bueno, por cierto que la primera persona que debe ser informada de las definiciones que se van tomando en el curso de las investigaciones son las víctimas, y así se ha concretado el día de hoy. El fiscal regional personalmente fue informando a la familia sobre las diligencias que se fueron realizando, y así también lo hicieron otros de los profesionales que intervinieron en el procedimiento. Y con respecto a lo que se va descubriendo, lo que se va recogiendo como antecedentes, ¿eso también está dentro de la obligación de entregarle a la familia esos antecedentes? Sí, efectivamente, ahí en los tiempos, ¿verdad?, y en las oportunidades que el fiscal regional, y a través también de la unidad de atención a víctimas y testigos, han mantenido durante todo el momento de informar a la familia. Se establece finalmente, Francisca, un tiempo de investigación, también apuntando a lo que usted establecía como la celeridad dentro de un trámite que debe ser muy, muy difícil también para la familia. ¿Tiempos específicos y cuándo deberían estar los resultados? O sea, ahí es importante considerar que este tipo de diligencias, y en particular la autopsia, mientras antes se realiza es mejor, ¿ya? Porque está la posibilidad de levantar mayor información, ¿verdad?, sobre aquellas posibles circunstancias que generan la muerte de una persona, ¿ya? Ahora bien, y a propósito de lo que me consultabas anteriormente,
efectivamente, precisamente por el principio de exhaustividad que implica el protocolo de Minnesota, todo el análisis forense ya no solo tiene que ver con la realización de este procedimiento, sino también con el examen y análisis de todo el resto de información clínica, por ejemplo, respecto de la persona fallecida, tanto anterior como coetánea al momento de la muerte, ya toda la información que tiene que ver con su estado y su situación de salud, tiene que valorarse y revisarse por los expertos técnicos que realizan estos procedimientos, así como también las circunstancias de contexto, ya lo que tiene que ver con el lugar en que esto sucede, el momento del día y hora en que sucede, cuáles eran las condiciones climáticas, incluso pueden ser muy necesarias para la valoración de estas circunstancias. Incluso en este caso en particular, el tema de la altura es un elemento importante que tienen que considerar los peritos y bueno, dependiendo de los tiempos que tomen esos análisis científicos, va a ser en la medida en que vayamos obteniendo los resultados de estas diligencias. Muy bien, Francisca Figueroa, directora subrogante de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional. Muchísimas gracias por todos estos antecedentes y por ayudarnos también a conocer y a entender este trámite de exhumación del conscripto Franco Vargas. Que le vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buena tarde. Igualmente. 5 de la tarde con 30 minutos. Nos vamos a separar un instante y ya regresamos con más noticias.